Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En muchos de mis videos hemos hablado y hemos usado ampliamente multímetros digitales de media y alta gama. Y muchas personas me comentaban de por qué no usaba un multímetro analógico como este para realizar mediciones de diversos componentes. Pues bien, en este video vamos a ver realmente si vale la pena seguir usando un multímetro analógico como estos de perilla y de la aguja móvil, para poder medir una serie de componentes electrónicos. Y al final de este video vamos a determinar si realmente vale la pena seguir usando un multímetro analógico. Así que empecemos entonces. GLC-PCB es la empresa líder, fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Puedes mandar a fabricar tus mejores proyectos aquí en GLC-PCB. 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5. Si deseas gastar menos, puedes mandar a fabricar solamente 5 tarjetas de 10 por 10 por tan solo $2. Date el gusto de realizar tus mejores diseños y proyectos aquí en GLC-PCB. Pues bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar este importante video hablando de este multímetro analógico. Y para este video vamos a usar este multímetro analógico de la marca Sanwin. Es una marca, la verdad, no muy poco conocida, pero no sirve para este video. Este multímetro me lo prestó un suscriptor, no es de mi propiedad, es un tiempo atrás me los prestó, y la verdad, si esta persona me está escuchando, por favor que se comunique conmigo para podérselo devolver. Yo tengo otros multímetros digitales y para los videos anteriores yo les presté este multímetro para hacer el video hace un tiempo atrás. Aún lo mantengo, está en buenas condiciones y nos va a servir para este video. Ok, este modelo es el YX360TRD. Vamos a ver algunas funciones, algunas mediciones que vamos a realizar con este multímetro analógico con diversos componentes electrónicos para poder determinar si realmente vale la pena seguir usando este tipo de herramienta imprescindible para todo electrónico. Y justamente este video nos va a poder determinar, en función a lo que vamos a medir, si realmente vale la pena seguir utilizando este tipo de herramienta. Este multímetro realiza varias mediciones. Podemos ver aquí, puede medir voltaje en corriente alterna hasta 1000 voltios, puede medir voltaje en corriente continua hasta 1000 voltios, puede medir corriente desde 50 microamperios hasta 25 o 0.25 amperios, es decir, hasta 250 miliamperios. Puede medir la capacidad que tiene todo multímetro, obviamente, de medir resistencias en diferentes rangos, por 1, por 10, por 1K y por 100K, dependiendo de la escala. Y acá tiene una facultad de medir condensadores que la verdad no me han funcionado y no lo recomendaría mucho. Eso lo vamos a ver al final para determinar realmente si vale la pena o no este multímetro. Algo importante a tener en cuenta es la escala de mediciones. Cuando medimos voltajes y corrientes, la escala parte de acá y termina acá, y cuando medimos resistencia es a la inversa, el cero de ajuste acá y la cantidad de resistencia máxima al otro extremo. ¿Ok? Después de haber visto más o menos la funcionalidad y las diferentes magnitudes que podemos medir, ahora sí vayamos a ordenar los cables para empezar las mediciones y determinar si realmente vale la pena o no seguir usando una herramienta como este multímetro analógico, imprescindible en todo banco de trabajo de cualquier electrónico. Vamos a empezar desde las magnitudes básicas hasta los componentes más importantes que se suelen usar en electrónica, y para ello vamos a usar primero la corriente alterna. Vamos a medir primero la corriente alterna en AC. En el caso de Perú es de 220 voltios, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de multímetros porque solamente mide, no es autorrango, es decir, mide en ciertos rangos. Vayamos a la parte roja, desde 10 hasta 1000 voltios, y como yo sé que voy a medir 220 voltios, vamos a ponerlo en 250 voltios como máximo. 250 voltios es acá, empieza en 0, me debe marcar más o menos por acá. Vamos a ver, 250 voltios, mido, y efectivamente me está dando más o menos 220 voltios, 221 voltios. Vamos a ponerlo más hacia la izquierda porque la luz creo que ahí. $220 voltios. Esto es con respecto a la corriente alterna. Ahora vamos a medir una pequeña batería o una pila, en este caso en corriente continua. Vamos a hacer una medición en corriente continua, una batería
o una pila de 1.5 voltios AA, 1.5 voltios DC acá a la izquierda. Como estamos hablando de DC, vamos a ponerlo en la escala de 10, no es autorrango, voy a repetir, hay que seleccionar el voltaje en función a lo que vamos a medir. Si no conocemos qué vamos a medir el voltaje, qué voltaje tiene esta pila, le damos la escala mayor y luego hay que ir reduciendo para poder tener una medición más exacta y precisa. Recuerden que este multímetro tiene dos borneras, la bornera roja y la negra, el positivo y el negativo acá y el positivo acá, y ahí podemos medir. Estamos en la escala de 10, 10 es hasta acá, 5 acá, y me debe marcar 1.5, que es más o menos acá, 1.5 a 1.6 me está marcando. Si yo lo pongo en la escala de 2.5 voltios en corriente continua, y ahí me está marcando aproximadamente 1.2 a 1.5 voltios, como logran ver. ¿Okay? Estamos midiendo el voltaje en DC, aquí el voltaje que parte de cero llega a un máximo y continúa. Siguiendo nuestra travesía, vamos a poder medir también continuidad, que es uno de los factores importantes. En continuidad vamos a mover la escala a resistencia en la escala de 10 por 10 o por 1, ahí, en la escala de 10 o por 1. No necesitamos calibrar, pero lo voy a hacer para que vean. Por lo general tendremos siempre a calibrar cuando ponemos en resistencia, pero como vamos a medir en este caso continuidad, no necesito calibrar, vamos a dejarlo ahí como está. Ya sabemos que si yo junto las puntas va a 0 o al valor mínimo, que es la continuidad. Para esta prueba vamos a usar esta pequeña placa de una fuente de poder antigua que estuve retirando componentes, y vamos a medir la continuidad en dos puntos, ¿no? Vamos a medir la continuidad. Quiero saber si entre este punto y este otro punto existe continuidad, es decir, que la corriente puede fluir de aquí hasta acá, teniendo en cuenta esta placa PCB, esta placa de circuito impreso. Entonces aquí me marca continuidad y yo tengo que ver que si yo pongo la punta acá y la punta acá, debe cerrarse el circuito y marcar continuidad también. Y ahí está, efectivamente me está marcando que hay continuidad en la línea del PCB. Entre este punto y este otro punto no debe haber continuidad porque está abierto y me debe dar abierto, es decir, ahí no debe moverse la escala. Y ahí está. Repito, entre ese punto y este otro punto debe haber continuidad porque es el PCB y me marca continuidad. Así medimos continuidad, estamos midiendo continuidad. También podemos medir de la misma manera, en la misma escala, cualquier interruptor o switch. Este es un interruptor convencional. Cierro el circuito, internamente se cierran estos dos puntos, abro, deja de cerrarse y por lo tanto abre el circuito y no deja pasar la corriente. Vamos a probar el interruptor de una manera básica, igual en continuidad, en la escala por 1 o por 10, vamos a dejarlo en por 10, ahí, ponerlo más acá. No interesan las puntas porque acá no estamos hablando de que hay que tener en cuenta la posición de las puntas. Así, sí, ahí es. Vamos a ponerle ahí. Cierro el circuito, debe cerrarse, la escala debe moverse a 0, cerrado, abierto, cerrado, abierto. De esta manera yo estoy probando cualquier tipo de interruptor de manera técnica, y este multímetro analógico me está sirviendo para poder no solamente medir continuidad, sino también poder medir cualquier interruptor o switch. Vayamos avanzando en esta travesía de los componentes electrónicos y ahora sí vayamos a otros componentes ya mucho más avanzados, como en el caso de la resistencia. Vamos a medir esta resistencia de Nicron de 5 watts, 100 ohmios, la tolerancia K es tolerancia, R es, digamos, ohmios, y 100 vendría a ser el valor en sí del componente. 100 ohmios, 5 watts. 100 ohmios, para 100 ohmios yo puedo dejarlo en la escala de 10 y de marcar, voy a cerrar, voy a calibrar, ahí está. Por lo general se mueve y yo lo que hago es calibrar la aguja para ponerlo en 0, ahí. Entonces vamos a marcar, debe marcarme el valor de 10, porque 10 por 10 vendría a ser 100 ohmios. Vamos a ponerlo ahí para que lo vean. Y efectivamente me está marcando 10, ahí están viéndolo. 10 por 10 es 100 ohmios, el valor de la resistencia.
Primera prueba, vayamos a la segunda prueba, vamos a ponerlo por acá. Vamos a la segunda prueba. Esta resistencia, en este caso es una resistencia de medio watt, 10K o 10 kiloohmios. 10 kiloohmios lo pongo en la escala de 1K, calibro la aguja, ahí, 10K, debe marcarme en 10 por 1, 10K, y ahí está, 10K. Nuevamente, 10K. Perfecto. Acá es un tema subjetivo de cuánto puedas tú mirar sobre la escala de medición y determinar el valor. No es un valor exacto realmente, como en el caso de los multímetros digitales, que podemos ver los dígitos que se van moviendo de manera precisa. Aquí no, aquí es un tema subjetivo del ángulo de visión. Incluso para eso existe este pequeño espejo que hay en la escala de medición. Esta es otra resistencia de 22K, lo mantengo en 1K, 22K debe marcarme más o menos por acá, en 22, por encima de 20, 22K, ahí podemos ver, rojo, rojo, naranja, 22K. Y vamos a medir esta resistencia de 1/4 watts, 22K, y efectivamente ahí está, me está marcando 22K, abro 22K. ¿Ok? Hemos medido resistencia, ahora seguimos con nuestra travesía de poder medir componentes y vamos avanzando con otro componente ideal, que en este caso vendría a ser los diodos. Vamos a empezar por este diodo rectificador convencional, el diodo 1N4001 de 1 amperio. Todo diodo tiene dos pines. El pin en este caso que tiene la línea vendría a ser el cátodo o negativo, y el que no tiene nada vendría a ser el ánodo. Entonces el diodo conduce en polarización directa y solamente va a conducir cuando se polariza el cátodo con un valor negativo y el ánodo con un valor positivo, y cuando supera el valor de la barrera de potencial de 0.7 voltios para los diodos de silicio o 0.2 voltios para los diodos de germanio. Entonces, para este caso, aquí viene el tema importante a tener en cuenta. Cuando medimos diodos, el multímetro no tiene la capacidad de poder medir o una escala de diodos. Para ello vamos a valer de la escala de resistencias, y hay que tener en cuenta un factor importante: la posición de las puntas. Las puntas, cuando hablamos ya de diodos, de transistores y de componentes activos en electrónica, tenemos que tener en cuenta que las puntas están invertidas, es decir, este negro que vendría a ser el cátodo no es el cátodo, sino vendría a ser la punta positiva, y mientras que este rojo que vendría a ser la punta positiva, en este caso vendría a ser el cátodo. O sea, están invertidas internamente por la escala de funcionalidad del multímetro. Hay que tener en cuenta ese factor, que es muy, pero muy importante, porque lo vamos a ver luego en los transistores. Así que si yo quiero medir este diodo, pongo una escala de 1 y me voy a marcar en polarización directa. Polarización directa vendría a ser el cátodo con el positivo, porque está invertida la punta, ¿recuerdan? Y aquí debería marcarme la aguja y moverse a un extremo. Ahí me está marcando, no me está marcando cruzado. Si el diodo está cruzado, me marca cruzado ahí está 0, ahí es cruce, pero acá me debe marcar un valor determinado, ahí está. Y si yo invierto la polarización, no me debe marcar, porque le estoy polarizando de manera inversa, no se debe mover la aguja, y efectivamente la aguja no se mueve. Regreso, polarización directa, funciona el diodo, estoy probando el diodo, y polarización inversa, no debe moverse la aguja, me indica que el diodo está trabajando en óptimas condiciones. Si yo el diodo lo polarizo en sentido directo y no se mueve la aguja en ningún sentido en otro, eso indica de que el diodo está abierto. Sin embargo, si yo el diodo lo polarizo en ambos sentidos y me marca cruce, 0, ahí, en 0, en ambos sentidos, es porque el diodo está cruzado. Para este caso está en buenas condiciones el 1N4001. Seguimos avanzando, vamos probando ahora un diodo, en este caso es un diodo también, un diodo Zener de 5.1 voltios, y el diodo Zener se caracteriza porque tiene una barrera de umbral y se polariza de manera inversa. Por lo tanto, lo vamos a probar de igual manera, pero hay que tener en cuenta que inversamente va a tener una pequeña diferencia y va a originar un pequeño movimiento de la aguja en sentido inverso. Es decir, en sentido directo, ¿no?, el negativo igual en la línea es el cátodo, este diodo Zener de 5.1 voltios, y el positivo es el de la derecha. Entonces, de igual manera, el cátodo
lo pongo con el rojo porque las puntas están invertidas, y el ánodo lo pongo con la punta negra, por lo que ya hemos explicado. Aquí debería moverse la aguja a un extremo, ahí. Recuerden que estoy en un K, pueden estar cualquiera de las escalas realmente. Estoy probando por un K, se mueve porque estoy progresando directamente, y cuando yo lo invierto no debería moverse, pero como es un diodo Zener, se va a mover ligeramente la aguja en el extremo izquierdo. Miren, la aguja se mueve ligeramente. ¿Por qué? Porque este diodo tiene una polarización inversa al ser un diodo Zener, porque tiene una zona de ruptura para que pueda conducir en sentido inverso. Ojo con el detalle, vamos a hablar después ya en el curso Aprendamos Electrónica juntos acerca de los diodos Zener. Acá estoy poniendo cada uno de los componentes que vamos probando, no se está viendo ahí, pero bueno. Seguimos avanzando y vamos a probar también este pequeño diodo LED. El diodo LED, vamos a ver si este pequeño multímetro analógico, muy cómodo, muy barato, va a tener la facultad de poder medir un diodo LED. De igual manera, el diodo LED es el Light Emitting Diodo, un diodo emisor de luz que por lo general son de arsenuro de galio, y muchos de ellos trabajan cuando se le polariza de manera directa. El pin más largo es el ánodo, el pin más pequeño es el cátodo, incluso ahí lo podemos ver, el más grueso es el cátodo acá, y el ánodo es el de la izquierda, y cuando se le polariza directamente con un voltaje entre 1.8 y 2 voltios o 2.2 voltios, el diodo se va a iluminar. Entonces en este caso es un diodo rojo, y yo de igual manera voy a probarlo con las puntas, el positivo, el cátodo, perdón, el ánodo, que es el más largo a la izquierda, lo pongo con la punta porque está invertida, recuerden, punta invertida, y el cátodo con la punta roja al estar invertida. Ahí el diodo LED debería encenderse, ahí lo están viendo, se ilumina. Y no solamente se ilumina, sino que la aguja también se mueve. Si yo invierto las puntas, lo polarizo de manera inversa, no se va a encender. Y no solamente no se enciende, sino que la aguja tampoco se mueve. Nuevamente, polarización directa, el diodo LED Light Emitting Diodo de arsenuro de galio rojo se enciende, ahí, y en sentido inverso no. Entonces también me permite poder medir diodos sin ningún inconveniente. Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué otro dispositivo importante vamos a poder medir? Ahora sí, vayamos con los dispositivos activos. Vamos a empezar con los transistores. Y para ello tengo tres tipos de transistores. Un transistor NPN, un transistor PNP, y finalmente vamos a probar, y al final del video, un Darlington NPN. Vamos a empezar por el BC548, que es este señor que lo tengo acá en mi mano izquierda. Este es el BC548, es un transistor de baja potencia, de baja corriente, de propósito general, NPN, y tenemos acá su símbolo y la disposición de pines. Yo la verdad no sé cuáles son los pines, y voy a explicarles en estos momentos, y vamos a determinar cuál es la base, cuál es el colector, cuál es el emisor, en función a lo que conocemos y a lo que ya hemos visto en un video anterior. Y para ello vamos a probarlo todo, las pruebas con este multímetro analógico, ya que muchas personas siempre me decían, pero ¿por qué haces tus videos con multímetros digitales de gama media, gama alta, si realmente muchas personas cuentan con pocos recursos y suelen usar este tipo de multímetros analógicos? Pues bien, este video es ideal para aquellas personas que aún utilizan o piensan adquirir un pequeño multímetro analógico, porque nos va a permitir medir muchas magnitudes, y no solamente ello, gran cantidad de componentes, como lo estamos viendo en este video. Puedo repetir, no me interesa el tiempo, al que el tiempo corra, porque lo más importante es que ustedes puedan entender y comprender las sólidas bases del conocimiento aquí en mi canal de la electrónica. Vamos a empezar la medición de los transistores, primero con el NPN, este BC548. Tenemos el símbolo, es un transistor NPN, y técnicamente hablando, vamos a hacer un resumen rápidamente. Para que el transistor conduzca entre colector y emisor, debo aplicar un voltaje entre base y emisor pequeño de 0.6 a 0.7 voltios, si es un transistor de silicio, y en base a eso va a circular una corriente de colector y emisor. Entonces, cuando yo mido, debe haber un común. El común a los dos componentes, en este caso a los dos pines entre colector y emisor, el común debe ser la base, es decir, el que me marca continuidad entre un punto y otro punto, y entre este punto y este otro punto, es la base.
Entonces, entre base y colector debe marcarme una cierta cantidad de resistencia. Entre base y emisor debe marcarme otra resistencia. El que mide mayor cantidad de resistencia vendría a ser el emisor. En otras palabras, primero identificamos la base, que es el común. Segundo, definimos cuál es el colector y cuál es el emisor. El que tiene mayor cantidad de resistencia a la hora que medimos es el emisor. Es decir, si yo mido entre base y emisor, me marca un valor, y entre base y colector me marca otro valor. Entre base y emisor, si me marca más, el emisor es este de acá, que es lo que vamos a determinar los pines. Entre colector y emisor, nunca, ni en un transistor NPN o PNP, nunca debería existir continuidad en un sentido ni en otro. ¿Por qué? Porque no lo estamos polarizando directamente la base y emisor. ¿Ok? Teniendo en cuenta esos conceptos que lo hemos visto un tiempo atrás en mi canal, vamos a explicar cómo medir este transistor NPN de propósito general, el BC548. Primero vamos a identificar cuál es el dispositivo o el pin. Vamos a ponerlo primero en la escala más baja, en 1. La escala más baja está un poco descalibrada. Vamos a ver si lo podemos calibrar. No se va a poder calibrar al 100%. Vamos a ver ahí, porque este multímetro ya está antiguito y no está en óptimas condiciones al 100%. Entonces ahí más o menos está ahí la escala de por 1, la escala más baja. Y vamos a empezar primero definiendo. Este es un transistor NPN, por lo tanto la base es P, NPN, ¿no? La base es P. NPN, NPN, la base es P. Y al ser la base P, entonces al ser las puntas invertidos, en negativo vendría a ser la base, ¿no? Entonces vamos a empezar a determinar primero, vamos a ponerlo por acá, que lo puedan ver, vamos a ponerlo más hacia la izquierda, ahí. Entonces, el extremo me marca ahí, no me marca, acá tampoco me marca. Ahora pongo la punta negativa en medio y ahí me está marcando un valor. Y si yo pongo la punta al otro extremo, me marca otro valor y efectivamente la base vendría a ser el centro del dispositivo. Vamos a abrirle más los pines para tener mayor facilidad de la medición. Ahí estoy repitiendo. En medio me marca un valor y al otro extremo también marca un valor. Por lo tanto, la base es la del centro. ¿Ok? Ahora voy a medir y determinar cuál es el emisor y cuál es el colector. El que me marca más valor en resistencia es el emisor. Aquí me está marcando un valor y aquí me está marcando otro valor. Por lo tanto, acá me marca menos y acá me marca más. ¿Sí? El que me marca más es el emisor, por lo tanto el emisor es el de la izquierda. Este es el emisor, emisor, base y colector. Entonces, ya he medido. Si yo invierto las puntas, no me debe marcar entre base y colector, y base y emisor no me debería marcar, y efectivamente está abierto. Y entre colector y emisor, entre los extremos, no me debe marcar nunca en ambos sentidos. Ahí no me marca, y ahí tampoco me debe marcar. Es decir, en ninguno de los sentidos entre colector y emisor me debe marcar. Entonces estamos determinando que la base es la del centro, el emisor es el de la izquierda y el colector es el de la derecha. En ese sentido, aquí estamos viendo la imagen está así, vendría a ser en este caso colector, base y emisor. ¿Ok? Así como lo están viendo. Ahora vayamos a otro dispositivo. Hay un transistor PNP, perdón. Acá tenemos este BD136. Ese es un transistor de mediana potencia. BD136 es un transistor PNP y de igual manera vamos a determinar cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Vamos a ver la continuidad, más o menos está bien. Vamos a empezar midiendo, buscando la base. La del centro no es un transistor PNP, por lo tanto, si es PNP la base es N, y si la base es N, la punta es negativa. Vamos a ver en medio primero, no me marca, por lo tanto la base no es la de en medio. Pongo a la derecha y aquí sí me marca, y aquí también. Por lo tanto, la base es el del extremo derecho, es la base, y ahora voy a determinar cuál es el emisor y cuál es el colector. El emisor es el que me marca más. Vamos a poner el centro. Son los valores muy parecidos.
y aquí es un tema de una buena visión y de qué tan subjetivo sea la medición. Por lo tanto, yo estoy determinando que hay una ligera diferencia. El extremo derecho para mí es el que marca un poco más que el del centro, y por lo tanto el emisor para mí es el de la izquierda, el de en medio es el colector y la base es el de la derecha. Ahí está el BD136, emisor, colector el de en medio y la base es del costado derecho. Recuerden que entre colector y emisor no debe marcar en ninguno de los dos sentidos. Vamos a marcarlo en los dos sentidos. Ahí no marca, y ahora retorno, y acá tampoco debería marcar en ninguno de los dos sentidos. Entre colector y emisor, en un sentido u otro debería marcar. Estamos ya midiendo los transistores NPN y PNP, y finalmente vamos a medir en este caso un regulador de voltaje, el 7809. Lo podemos medir con voltaje o también midiéndolo con el mismo multímetro afuera, en la parte externa. Acá tenemos este regulador de voltaje, el LM7809. Tiene el pin, como lo hemos visto acá, el pin de la izquierda, el 1, entrada, tierra, el de en medio, tierra, el de en medio, 1 entrada, tierra en medio, y el 3 en la salida. Tiene un tap central metálico que por lo general está conectado a uno de los pines. Por lo general está conectado al pin central, en este caso tierra. Tienes entrada, el pin de en medio tierra y el pin de la derecha salida. Vamos a medir igual en la modalidad de resistencia. No tenemos otra forma de medir, solamente en resistencia. Y de igual manera quiero ver el tap a dónde está conectado, y vamos a medir al centro. Primero a la izquierda, nada. En el centro me marca continuidad, por lo tanto el tap metálico está conectado a tierra, y la salida. Entonces yo, para ver si el dispositivo está en buenas condiciones, marco tierra con la entrada, marco tierra con la salida, no me marca nada, invierto las puntas, tierra con la entrada, me marca un valor, tierra con la salida, me marca otro valor, y si se dan cuenta, me está dando un valor determinado solamente en una posición, ¿no? Esto es un indicador de que internamente, obviamente, este regulador de voltaje tiene una electrónica interna que hace de que esté midiendo esa electrónica, pero no me está midiendo que si el regulador de voltaje en este caso está abierto o cruzado, porque si estuviese cruzado, cuando yo marco acá me debería marcar cruce, o sea 0. Si está cruzado es 0. Por lo tanto, de esta manera yo logro determinar que no me está marcando cruzado, y hasta cierto punto estoy midiendo que el dispositivo, entre comillas, está en buenas condiciones. La mejor forma de medir un regulador de voltaje es midiendo su entrada y su salida, que obviamente lo pueden medir en la misma placa, midiendo la entrada de voltaje, y a la salida para este LM7809 es de 9 voltios positivos. Debe marcar a la salida 9 voltios positivos. Estamos midiendo este regulador de voltaje. Vamos a ponerlo por acá. Continuamos con nuestra travesía, y ahora sí vayamos con algo importante. Un dispositivo que muchas personas lo utilizan y que muy pocos saben medir. Me refiero a los buzzers. Los buzzers son piezoeléctricos que, a la hora que se le aplica un cierto voltaje, ellos vibran internamente y producen una vibración de las ondas mecánicas del aire, produciendo el sonido. Estos dispositivos son muy baratos, se suelen usar en muchos proyectos, sobre todo de Arduino y de microcontroladores, asimismo en electrónica de mediana y gran potencia. Existen dos tipos de buzzers, los buzzers activos y los buzzers pasivos. Los buzzers activos son aquellos buzzers como estos dos de acá, que son buzzers activos, este de 6 voltios y este es un buzzer activo de 5 voltios. Ambos lo vamos a medir. Este es un buzzer activo y este de aquí es un buzzer pasivo. Los buzzers activos se caracterizan porque ya tienen internamente la electrónica embebida, es decir, simplemente aplicas para este caso 6 voltios y para el de acá 5 voltios, aplicas 5 voltios, tienen dos pines, un pin largo, un pin corto. El pin largo es el positivo o el ánodo y el pin corto es el cátodo. Entonces tú aplicas los 5 voltios directamente y el buzzer va a sonar. Es una manera de probarlo. La otra forma de probarlo es con el multímetro, que lo vamos a ver en estos momentos para ver si realmente realmente podemos medir o no. Este es con respecto a estos buzzers activos, y con respecto al buzzer pasivo, que es esto de acá, la diferencia es físicamente se diferencian. Este es más grande, ligeramente más grande, el buzzer activo, a la derecha, y el pasivo no tiene cerrada la carcasa. Entonces, ¿cómo mido estos dispositivos? Vayamos primero por el buzzer activo. Vamos a medir el buzzer activo y debe marcar
como tiene una electrónica, debe marcar, y estos tienen polaridad, tienen el positivo y negativo, debe marcar cuando yo polarizo directamente. En este caso las puntas están invertidas, recuerden, este es el ánodo y este es el cátodo, y ahí me debería marcar, me suena, me marca, ven la aguja ahí, en sentido inverso. ¿Qué es lo que sucede en sentido inverso? No me marca y la aguja tampoco se mueve porque estamos midiendo y estamos polarizando directamente el buzzer. Este es el buzzer activo de 6 voltios y ahora vayamos al buzzer activo de 5 voltios. El positivo, el pin largo, polarizado de manera directa. Y ahí estamos escuchando. La aguja ligeramente se mueve. Y en sentido inverso no debería moverse. Tampoco suena. Y estamos probando el buzzer activo. Finalmente tenemos el buzzer pasivo. Y este buzzer pasivo sí necesita una electrónica externa. Y si estamos usando un microcontrolador hay que utilizar una cierta señal en la programación para que él pueda trabajar de manera adecuada, de manera inversa, de manera directa. Vamos a probarlo. Recuerden las puntas inversas. Ahí marca, ahí estoy probando de manera directa. No suena, simplemente me marca. Suena nada más, no suena al 100%. Y aquí me marca en ambos sentidos, porque recuerden que es un piezoeléctrico que no tiene electrónica. Y me está marcando en la escala de por 1, y se escucha. Para que suene de manera constante necesita una electrónica que los buzzers activos, como estos dos de acá lo tienen. Este es un buzzer pasivo y no lo tiene. No está cruzado, cruce es esto, ahí es cruce, no está cruzado, está trabajando. ¿Ok? Tenemos los dos buzzers y vamos a continuar con nuestra travesía. Tenemos ahora sí este pequeño display de 7 segmentos. En este caso vamos a ver si es ánodo o cátodo común. El display de 7 segmentos se caracteriza porque tiene dos pines centrales, que son los comunes. Este pin de aquí central y este otro pin central son los comunes, y yo puedo encender los LED. Vamos a ver si lo podemos encender para ver si están en buen estado o no. Como es el pin común, yo puedo poner, vamos a poner ahí el pin común, y debo ir probando, encendiendo y apagando. Vamos a ver si lo podemos hacer. Efectivamente, miren la aguja y el LED se enciende. Ahora acá. Y así yo puedo probar. Este es cátodo común. Recuerden la punta invertida. Este es un display de 7 segmentos cátodo común. El común es el del centro. Y ahí está. Y de igual manera puedo invertir para el otro lado. El de en medio es el común. En este caso el cátodo. El punto. Y el otro extremo. Como ven, estamos probando este display de 7 segmentos cátodo común de manera eficiente con un multímetro analógico. Vayamos avanzando. Y tenemos dos componentes importantes que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de este pequeño Darlington transistor NPN Darlington, el tip 120. Ahí lo pueden ver. Tip 120 Darlington. Y aquí lo podemos ver también, el Darlington tip 120. Ahí. Se trata de un transistor en cascada, dos transistores en cascada NPN, con dos resistencias de polarización de base. En este caso base emisor, entre uno y otro. Y entre colector y emisor, acá viene el detalle, entre colector y emisor existe un diodo de protección, una especie de diodo damper, ¿no?, de protección entre colector y emisor, porque este tipo de transistores, al igual que los MOSFET, que lo vamos a ver como este IRF540, tienen un diodo de protección a la salida para proteger, en este caso, el colector o el dry de las corrientes parasitas cuando se manejan cargas inductivas como motores o pequeñas bobinas. Entonces, para evitar que estos dispositivos se dañen, estos diodos damper por lo general tratan de proteger a la electrónica internamente y para que no se destruya. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo probamos? Muy simple, vamos a hacer uso de este pequeño multímetro analógico para probar
tanto primero el tip 120 y finalmente este IRF 540. Empezamos por el tip 120, NPN, Darlington, dos transistores en cascada. Tenemos la base, el colector y emisor. Vamos a ver cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Y lo importante aquí es que existe el diodo, que el diodo va a ser determinante en la medición. Ojo con el detalle. Vamos a ver. El pin tiene una parte metálica y está conectado a uno de los pines, por lo general es el del centro. Vamos a medir, estamos ahí. Vamos a ver primero el pin central. Está conectado al pin central del tap. Entonces vamos a ver cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Primero ponemos acá al extremo, ahí, y voy a ver si esta es la base. Primero es un NPN, por lo tanto la base es P, y al estar invertido podría ser esta la base. Vamos a ver primero cuál es el común. Lo pongo a la izquierda, ahí sí me marca y aquí me marca. Entonces la base de ese común es el de la izquierda. La base es el común NPN, puntas invertidas, base es común. Ahora quiero ver cuál es el colector y cuál es el emisor. Recuerden, el emisor es el que marca más. Ahí está, el emisor es el de la derecha, ¿no? Miren la escala. El colector me está marcando 7 ohmios, mientras que el emisor me está marcando 19 ohmios aproximadamente. 19 ohmios. Ahí está, lo están viendo. Por lo tanto, tenemos este transistor Darlington NPN, en donde la base de la izquierda, el colector, que es el tap conectado al central, pin central, y el emisor de la derecha. Ahí lo estamos viendo aquí en la tarjeta, NPN tip 120. Y acá viene el detalle importante, la presencia del diodo. En un sentido, el diodo no conduce, por lo tanto, colector emisor está acá, no me conduce, y si yo invierto las puntas, estoy polarizando de manera directa el diodo y el diodo conduce. Y miren, la aguja debería marcarme ahí y efectivamente me está marcando. Vuelvo a repetir, en sentido inverso no debería marcar nada porque el diodo está polarizado de manera inversa. Está al aire, ahí están viendo. Y en sentido directo me marca el diodo porque lo estoy polarizando de manera directa. Recuerden la inversión de las puntas. Entonces, esta es la manera correcta de poder medir un transistor Darlington NPN, para este caso con un multímetro analógico. Para continuar y ya casi por finalizar, tenemos los transistores MOSFET, este IRF 540, que es un transistor de mediana potencia. Este soporta más de 16 amperios de corriente, según el fabricante. IRF 540, y la disposición de pines es el gate, dry and source. Gate izquierda, dry, el de en medio y source. Entonces tenemos acá el diagrama esquemático rápidamente. Tenemos acá que también tiene un diodo. Tenemos la compuerta, el source y el drenador. Para que exista una corriente entre dry y source, yo debo aplicar un voltaje entre la compuerta y el source B, y el denominado VGS. Yo aplico un pequeño voltaje VGS y hago que exista una corriente entre el drenador y surtidor o source. El diodo, este diodo es un diodo de protección, como lo hemos dicho, muy parecido al diodo que existe a la salida en el tip 120. ¿Ok? Entonces yo voy a probar y voy a disparar la compuerta entre Dryan y voy a aplicar un voltaje aquí entre la compuerta y el source para que exista una corriente entre el drenador y surtidor. ¿Ok? Entonces ya saben, GDS, gate, la izquierda, Dryan and source. Igual, ¿no? El de en medio me marca el tap central con el pin de en medio conectado al tap central, es decir, en este caso al Dryan. Vamos a ponerle acá, el Dryan está conectado al tap central. Entonces, si yo mido entre Dryan y source, no debería haber, miren la jugada. Vamos a ponerlo más acá para que lo vean. La aguja ahí, Dryan y source, no hay nada. En un sentido, yo disparo la compuerta con Dryan y luego que voy a hacer es disparar
miren la aguja, ya se disparó, retorno y se queda disparado. A ver nuevamente, ahí ya lo bloqueé. Entre Dryan y Sur no hay nada, ¿ok? Eso es lo importante, no hay nada. Cuando yo lo disparo, lo que hago es juntar la compuerta con el drenador, o sea, el pin del medio con el pin de la izquierda, y ahí estoy disparando al MOSFET y luego retorno y ya está disparado. Ya está disparado. Se queda engatillado, ¿no? Se llama engatillar al MOSFET. Ahora invierto. En sentido inverso no debería disparar porque ya estoy invirtiendo las puntas. No debería disparar. A ver. Ahí está marcando la presencia entre Dryan y Source, lo que les hablaba, la presencia del diodo. Y aquí no debería dispararse, se queda engatillado. ¿Por qué? Porque no es que se quede engatillado, sino que estoy midiendo la presencia del diodo ahí. El diodo sigue ahí, ese diodo en sentido inverso, polarizado de manera inversa. Es decir, solamente se dispara en un sentido cuando existe un voltaje entre BGS, entre la compuerta y el source. ¿Ok? Ahora sí, vayamos a la siguiente sesión de video en donde vamos a medir algo importante que son los condensadores. Para medir condensadores, este dispositivo no tiene una forma fácil de medir condensadores y la forma más eficiente y práctica de medir condensadores es solamente la carga y descarga. Es decir, no hay forma de que yo pueda medir un valor en este tipo de dispositivos y medir la capacidad en faradios, en este caso microfaradios, milifaradios o picofaradios, dependiendo. Entonces vamos a hacer una prueba primero con este condensador de 1000 microfaradios, vamos a probarlo en escala por 1 a ver qué pasa, y debo ver la carga y descarga del condensador, es decir, debe pasar a un extremo y luego retornar, pasar a un valor máximo y retornar lentamente, ¿no? Porque a mayor capacidad la carga y descarga va a ser más lenta, a menor capacidad la carga y descarga es más rápida. Entonces estamos hablando de microfaradios, 1000 microfaradios, 50 voltios. Vamos a ver, no interesa la polaridad aquí, ahí estamos viendo que se descarga y descarga, ahí vamos a ponerlo en la escala por 10 para que logren ver mejor la carga y descarga, ahí estamos viéndolo, ahí, logran ver, y solamente veo la facultad del condensador de poder cargar y descargar. Ese de 1000 microfaradios, vayamos viendo este otro condensador de 47 microfaradios, la carga y descarga. No podemos medir el valor del condensador, a ver ahí, la aguja debe llegar hasta el final y retornar. La aguja a la hora que llega al máximo o al valor de carga y se comienza a descargar lentamente y se queda, es porque el condensador está con fugas. Y como ven, solamente veo la carga y descarga, ¿no? Vayamos viendo otro tipo de condensadores. Este condensador, vamos viendo acá, es 155. Ya saben que ese valor es 1,5 y 5 ceros. La J vendría a ser la tolerancia, 1,5, 5 ceros, en este caso es picofaradios. Y acá se va a notar más la deficiencia de poder medir este tipo de dispositivos porque no hay forma de medirlos de una manera eficiente. ¿Ven cómo se mueve la aguja? No hay forma de medirlo de una manera eficiente porque sus capacidades son muy pequeñas. Acá tenemos otro. Este otro de acá, déjenme verlo, este es 104J, es decir, 1, 0 y 4 ceros más. Estamos hablando de 100.000 picofaradios, 1, 0, ¿sí? 100.000 picofaradios, convertidos a nanofaradios, ya saben cómo convertirlo ustedes, ya les he explicado varias veces. A ver ahí. Ahí se aprecia mejor. Y como logran ver, solamente puedo determinar la carga y descarga del condensador. No hay forma de poder determinar la capacidad de un condensador. Pues bien, hasta que esta parte, ahora sí vayamos a las conclusiones finales y determinar si realmente valió la pena o no seguir usando este tipo de herramienta en nuestro taller de electrónica. Pues bien, después de haber hecho el análisis, haber medido diversas magnitudes como voltajes,
tanto en corriente continua como corriente alterna, haber visto cómo se mide diversos componentes, un bagaje de diversos componentes electrónicos, como lo hemos visto, desde resistencias, diodos, continuidad, buzzers, transistores NP, NP, MOSFET, Darlington y finalmente los condensadores, puedo llegar a la conclusión que realmente sí vale la pena contar con una herramienta como esta. No es una herramienta ideal porque tiene algunas limitaciones. Y las limitaciones más básicas y elementales es que no tiene autorrango. Es decir, como verán, tenemos que ir cambiando la escala para poder medir. Y hay que tener mucho cuidado, pues si medimos voltaje en DC o AC, por ejemplo, de 800 voltios, y podemos la escala en 250 o en 50, lo vamos a destruir. Eso es por un lado. Si medimos resistencias, las resistencias tenemos que conocer el valor de la resistencia que estamos midiendo para ir dando más o menos un valor subjetivo de cuánto es el valor al cálculo. Esa es una gran desventaja que tiene este tipo de dispositivos que no son autorrango, es decir, son dispositivos analógicos, de ahí el nombre analógico, no son digitales con precisión automática. Eso es por un lado. La otra gran desventaja es la precisión en la medición. Es una medición subjetiva, hay que medir el dispositivo en función a la escala y dependiendo cómo te ubiques sobre el multímetro analógico vas a poder determinar el valor más o menos exacto de la medición. No es algo preciso, es algo subjetivo. Y la tercera gran desventaja que yo le encuentro a este dispositivo es que no, por ejemplo, no vamos a poder medir de manera adecuada un condensador. Ya hemos visto que solamente podemos medir la carga y descarga de manera visual si realmente está en un estado asequible un condensador, pero no podemos medir su valor exacto en capacidad. Esta es una de las grandes ventajas que tiene un multímetro digital, porque de manera digital tiene un capacímetro interno que sí me permite poder medir condensadores en diversos rangos de mediciones, desde microfaradios, picofaradios e incluso nanofaradios. Otra gran desventaja es que no te permite medir frecuencias, por ejemplo, como también lo hacen los multímetros digitales. Pero al margen de ello, acá viene el tema de lo económico. Si realmente eres una persona que recién se inicia, un beginner, o que recién empieza a estudiar electrónica y que no tienes muchos recursos, lo ideal es empezar con un multímetro analógico para ir conociendo el funcionamiento de los componentes con bajos recursos, pero con altas prestaciones, como lo hemos visto en este video. Hemos medido una muy buena cantidad de componentes sin ningún inconveniente, y espero que este video les haya sido no solamente de su agrado, sino que también les pueda servir para su crecimiento en la electrónica. Ese es por un lado. Por otro lado, si eres una persona que ya cuenta con un multímetro analógico y deseas comprarte un multímetro digital, lo puedes comprar si y solo si de preferencia te dediques a las reparaciones. Si vas a hacer reparaciones, mediciones exactas de condensadores, mediciones de frecuencia o mediciones más precisas con Root Mean Square o RMS, no necesitas un multímetro como este. Es necesario para ello un multímetro digital de mediana o altas prestaciones como el que yo cuento. Prastec, que dicho de paso ya no existe, hay otras marcas incluso mejores, pero la gran desventaja de los multímetros digitales es que son muy caros. Estamos hablando del orden de los 300, 400 o 500 dólares, dependiendo si son de alta precisión RMS. Sin embargo, o los True RMS que le llaman, ¿no?, que son de laboratorio. Sin embargo, otros multímetros analógicos te pueden servir. Si ya cuentas con uno, podrías comprarte uno digital y tenerlo como backup, y no solamente ello, para apoyarte en otras mediciones que sí te podrían servir. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción realmente poder estar aquí semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like, pulgar arriba. Recuerda que darle like y suscribirte a mi canal es gratis, no tiene costo alguno, así que si deseas aprender, por favor dale like a este video, y lo más importante, que te suscribas al canal y active la campanita aquí para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Realmente sí vale la pena contar con un multímetro analógico en nuestro banco de trabajo, porque lo hemos demostrado en este video. Muchas gracias por su atención, servidos señores, y los espero como siempre en la siguiente semana como video de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.